Oremos, si les parece, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea siempre la gloria, porque todo el valor y el peso, Señor, de su gracia y de su misericordia, nos permitan siempre encender el fuego, Padre, en nuestro corazón, y que esas mujeres, las mujeres de la casa del lavar, desde el centro de las naciones, Padre, junto que con los varones que tú estás levantando, pues extendamos esa voz, Dios, de ese sonido, para que lo que llevemos, para que lo que hemos sembrado, lo que hemos cosechado, pues sea llevado, Padre, en medio de los tiempos, en medio de nuestro corazón, conforme a la voluntad de aquel que nos enseñó, que nos enseñará, conforme a la voluntad de aquel que levantó, abrió los cielos, nos levantó para abrirlos y abrió, Señor, de sus fuentes para seguirlas caminando y sigue abriendo en nuestros corazones para, Padre, pues seguir caminando en unos cielos de tu reino, en unas aguas, Señor, de nuestro corazón, en un santuario, Padre, de tu unidad y en todo el poder de esos pasos que contigo siempre son seguros para que, Padre, si caminamos, caminen las generaciones y se lleve, Señor, camine esa semilla que tú has preservado. Y, Padre, todo lo que nos has dado de alegría, pues, Padre, sea siempre para que sea unción, y así como esa semilla ungida, así, Señor, como esa alegría de tus hijos, Padre, así se hace también el despertar de esta tierra a tu espíritu, Señor, a tu palabra y a tu voluntad. Y ese espíritu, Dios, que alumbra, pues Padre, nos permita cruzar. Y qué mejor cruzar de las cosas pasadas a las cosas nuevas, de las cosas, Señor, extendidas a las cosas que dan honra y son prolongación. Por eso, en el nombre de Cristo, siempre será la semilla de tus hijos y la paternidad, Señor, de los cielos en cada uno de nosotros, porque de esa, Señor, se siga derramando esa unción y bendito seas, porque de ella, Señor, los yugos, no solamente, Señor, tengan sus propios deudores, sino, Padre, toda esa deuda de pecado sea siempre poder abrir y el fortalecer de esos hombros. Y esos lomos, Señor, que llevan esa semilla, pues, Padre, sea porque esa semilla útil, Padre, sigue cubriéndose, Señor, con tu diestra. Y todo, Señor, lo que tú nos estás enseñando a caminar, sea para detener, Padre, todas esa esclavitud, todas esas cosas inútiles. Por eso, bendito seas, Señor, por la vida de los hijos de la casa del Dabar. Bendito seas, Señor, por tus hijas y tus hijos que traen honra y llevan honra, Señor, a las generaciones que están pasando y que, Señor, ese peso, esa mano poderosa, Señor, a través de Katia, Padre, siga liberando y sacando, Señor, a sus padres, Señor, llevando el cuerpo glorioso, Señor, comiendo lo que tú nos has dado de tu pan, de tu vino, y esa bendición, Señor, de Daniel, siga haciendo esa justicia desde lo alto, para que, Padre, lo juzgado siempre sea, Señor, esa causa perfecta, santa y eterna de saber que ese justo juicio sigue, Señor, fortaleciendo sus ligamentos, sigue fortaleciendo, Señor, su caminar, sigue fortaleciendo su cuerpo, porque, Padre, sigues cambiando a esas buenas nuevas y en lugar de las tristezas, en lugar, Señor, de los sacrificios muertos, en lugar, Señor, de las oscuridades, pues en el nombre de Cristo Jesús resplandezca no solamente una antorcha, Señor, momentánea, sino, Señor, el paso de ese Espíritu de Dios, ese paso que juntamente con Daniel fortalece, Señor, esa lámpara, esa luz, ese espíritu en sus pies y que de sus pies, Padre, siga llevándose esas buenas nuevas que traen esa sanidad a su cuerpo. Por eso, Señor, topamos lo que topas tú, Señor, que a través de tu oración es siempre para levantar. Y levantamos lo que levantas tú, Señor, que es una semilla que pertenece a un cuerpo, que pertenece a un árbol de vida. Y ese árbol de vida, Señor, que levanta lo que levantan, Señor, las cabezas, que es siempre la bienvenida de esas puertas eternas en Cristo Jesús. Y esas puertas eternas, Padre, sean siempre las de santuario que cubre, para que, Señor, no sea ni el sol, ni este sol, Señor, ni esta sombra de esta oscuridad, sino en el nombre de Cristo Jesús, sea esa cobertura, la de tu sangre, Señor, sea esa cobertura, Padre, la de tu unción,
y esa unción, Señor, sea la que une esa sangre, Señor, preciosa, útil de ese fruto santo, y de esa, Señor, cubre y abre los ojos, las fuentes eternas, y vuelve siempre a lo útil que es caminar, que es, Señor, llevar tu espíritu, tu cuerpo, Señor, a ese lugar santo que tú nos has concedido, a esas aguas, Señor, de regeneración, y a ese espíritu, Señor, vivificador, Padre, que sigue levantando lo que tú levantaste desde el principio, el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenidos, buenas tardes. Y estamos en el octavo mes, así que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de lo que hayamos comentado el día de ayer, que les llamó la atención, bueno, Eh, sí, le escucho. Discúlpame una inquietud. A Moisés le llama a los 80 años y a Abraham le llama a los 75. A mí me intriga o me despierta la atención porque ah, ¿por qué el Señor a esa edad llama recién a Abraham y por qué a esa edad recién le llama a Moisés? Y eh, no sé si como antes consideraban que la edad joven era hasta los 80 por ahí, porque vivían muchos años más, o cuál es la razón, o por qué, y son hombres muy valiosos. Eh, es muy buena la pregunta. Y me parece muy interesante la relación, porque en el caso, en el caso de Abraham, hay algunos puntos que sí es importante que nosotros consideremos, como decíamos, porque Abraham es el padre de la fe y Abraham es el padre, es la bendición para las naciones. Eh, por Abraham, todos, todos tienen esa apertura hacia la bendición de Abraham, digámoslo así, pero entonces Abraham eh, a los 75 años, Dios ya le, le llama, como dice, eh, como lo dice Lina. Eh, pero, y Abraham, a ver, la semejanza o la importancia de Abraham. Abraham es un amigo de Dios, es un amado de Dios, es prácticamente un hijo de Dios. Mientras que Moisés es la parte del siervo de Dios, el, el terapeuta de Dios, digámoslo así, pero no llega a la condición de hijo, ¿no? Eh, Moisés es llamado, o, es topado, es puesto, es dispuesto a caminar. No, ahora las cosas que hay que corregir que dice Lina, Moisés a los 80 años eh, es nuevamente, eh, es nuevamente tomado por Dios, es decir, a los 80 años ocurre el acontecimiento de la zarza, pero no se olviden, no nos olvidemos que a los 40 años ya él tuvo, él ya tuvo su primer llamado, él ya tuvo su transformación, digámoslo así, ya para que ya comience su llamado. Entonces, son los 40, son los 80 años
y, y los 40 años primero los tiene que pasar como, como, como un hijo de Faraón, así que como un hijo de la hija de Faraón. Así que la trayectoria, entonces la trayectoria es importante, la trayectoria de, de Moisés es importante porque pasa por Sucot, ¿no? Entonces, y la trayectoria de Abraham también es importante porque pasa por Sucot y llega a, a Siquem. Entonces, tiene que pasar por Sucot, pero para llegar a Siquem, entonces ahí tenemos una trayectoria bastante interesante. Entonces, aquí, aquí es donde podemos ver la trayectoria. Génesis capítulo 12. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que eh, este aspecto de caminar, sí está marcado un poco por los 40 años, a los 40 años. Y, y esto sí va de la mano incluso de la madurez, ¿no? Porque la madurez mental de una persona no se consigue de la noche a la mañana. De hecho, creo que a los 20, entiendo que a los 20 ya existe una madurez de la parte frontal, entonces debe existir algún tipo de madurez del corazón a los 40 años, así que eso podemos averiguarlo en internet, cómo funciona este aspecto mental, que sí es importante. Entonces, Abraham tiene también su proceso de maduración, de madurez, pero a los 75 años, como dice, tiene 5 años para realmente confirmar su madurez o confirmar su inmadurez. Entonces, por eso me parece súper importante que nosotros podamos hacer esta trayectoria, independientemente de la vida, nosotros, de la edad que nosotros tengamos ahora, nosotros tengamos un aspecto, el aspecto importante de lo que es nuestra mentalidad, de lo que es los aspectos de nuestro corazón y de lo que es nuestro caminar. Exactamente. Entonces, eh, la edad la edad cronológica versus la edad espiritual, podríamos ponerle así. Como decíamos, las cosas útiles versus las cosas inútiles. Así que vámonos a Génesis 12 para leer. Bienvenida, Erika, bendiciones. Buenas tardes. Génesis capítulo 12. Y, y Linas, y ahí vamos a entenderlo un poquito mejor. Dice, Génesis capítulo 12. Y Jehová dijo a Abraham, camina de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Alguien pueda continuar la lectura, por favor? Yo le leo. Por favor. Eh, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta ahí. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la trayectoria y ahí tenemos la, la edad cronológica de Abraham. Y ahí tenemos qué es lo que nosotros consideramos por caminar. Entonces, eh, vemos que Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Así que, ¿cuánto nosotros tenemos que esperar para caminar? ¿Cuándo tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que caminar? Esa es la pregunta. ¿Tenemos que esperar a los 75 años para aprender a caminar? ¿Queremos llegar a los 75 años? Yo creo que ahora. Entonces, eso es importante, que alguien que tiene, alguien que quiere llegar a los 75, tiene la confianza, es la palabra, tiene la confianza de que a los 75 años puede aprender a caminar. ¿Ya? Entonces, pero alguien que tiene menos de 75 años tiene que aprender a caminar. Entonces, para aprender a caminar, ¿qué se necesita? Se necesita mirar la trayectoria. ¿De acuerdo? Esa es la trayectoria. Y por eso tenemos también el aspecto, tenemos el ejemplo de Moisés, que nosotros podemos mirar la trayectoria. Así que la trayectoria de Moisés, ¿cuándo aprendió a caminar Moisés? Moisés aprendió a caminar a los 40, ya Moisés ya quería volar. Aprendió a caminar a los 80, aprendió a caminar a los 120. Hubiese tenido la oportunidad de aprender a caminar a los 120. Pero porque el camino se lo hace de las dos maneras. Esa es la palabra. Hay un camino externo y un camino interno que uno tiene que transitar. Y para caminar el camino interno se necesita de madurez. Es decir, para caminar el camino interno se necesita tener la edad cronológica y la trayectoria que uno debería tener. Y por eso es importante que nosotros podamos ver la trayectoria de la trayectoria de Moisés. Vamos con la trayectoria de Moisés. La trayectoria de Moisés es Éxodo 12:37. Ese ya lo hemos visto. ¿Cuál es la trayectoria? Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Sí? Le leo nuevamente. Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot unos 600,000 hombres de a pie, sin contar
a los niños. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de Moisés? La trayectoria de Moisés llega solamente hasta el Sucot. Entonces, ahí ya tenemos una trayectoria cronológica, pero también tenemos una trayectoria una trayectoria mental, esa es la palabra, una trayectoria mental. Entonces, ¿cómo era la mente de Moisés? La mente de Moisés es una mente, como usted ve, que tenía toda la trayectoria plena de salir de Sucot para llegar al principio de todo esto. Y el principio de todo esto era nuevamente, como decíamos, la parte del dosel. Porque la parte de dosel, esa es la trayectoria física, natural, espiritual y mental. Pero ya vemos que esa trayectoria interna, entonces, ahora hacia el interior, ahí viene lo complicado porque hacia el interior tiene un montón de trabas. Entonces, la primera traba de Moisés, claro, es que Moisés es un hombre común y corriente, ¿no? Como decíamos, un hombre que tenía que caminar otra mentalidad, que tenía que cambiar de mentalidad. Pero parece que su mentalidad fue muy fuerte. La mentalidad, lo aprendido, lo marcado, lo caminado durante los 40 años fue muy fuerte para él. Y usted sabe, lo caminado a los 80 años fue muy fuerte. Y de todo eso, de Moisés, ¿hasta dónde llega? Llega a Sucot. Entonces, por eso, como casa del Dabar, no importa la edad que tenga, es bueno llegar a Sucot, porque Sucot lo que le muestra es su mente, lo que le muestra es su corazón, lo que le muestra es el interior. Entonces, ¿qué domina más? Cuando domina más Sucot, ¿qué es lo que domina más? Domina más la imaginación. Y aquí veo, me parece chévere, dice, ¿por qué no les contaban a los niños? ¿Por qué no les cuentan a los niños? ¿Los niños en dónde están? ¿En dónde están los niños mía? En el dosel. Ah, Ellos Dosel, caminan. ¿ah? en el dosel Exacto. decía. No, los niños, entonces los niños Los salen niños del caminan. suco. ¿En dónde dice Lina? No, yo digo que los niños siempre caminan, están caminando, ellos saben caminar. No, mire, los niños están en Sucot. Los niños están en la imaginación, perfecto. O sea, yo comparto con lo que dice Erika, porque los niños están en la imaginación y los niños vienen del dosel al mundo de la imaginación, pero ellos tienen la capacidad de, de tener la proyección del dosel. Entonces, por eso los niños tienen dos cosas que no saben manejar. Entonces, su madurez mental no les permite manejar el ocel y la imaginación, porque el momento que llegan a la tierra, ¿sí? Entonces, el momento que llegamos acá, ya llegamos con el pecado, digamos, con el asunto mental, la falla mental, digamos. Entonces, por eso, la niñez, ahora vamos, ahora, una persona de 75 años, esa niñez, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuál sería la niñez que tendría que prevalecer? Ya empieza un nuevo sistema, ¿no? De una nueva mentalidad. Entonces, toda esa trayectoria ya tendría que, primero, mentalmente, el niño tiene que aprender a manejarse entre la imaginación y a manejarse entre la verdad, digamos, entre la imaginación y la verdad. Entonces, ahora tenemos otro antecedente nosotros. Los niños y los jóvenes, y viene otro antecedente, eh, ya pasa desde niño. Entonces ya no se maneja entre la imaginación y el dosel. Ahora un joven, ¿entre qué se maneja? Y eso me pareció, es que eso de la prédica del domingo me pareció muy importante. Los jóvenes, ¿entre qué se manejan? Los jóvenes se manejan,
tienen que manejarse entre la imaginación, uno, tienen que manejarse entre lo útil, ¿sí? Lo útil y lo inútil. ¿Me explico? Y aparte de eso, ya tienen que manejarse con la parte del dosel. Entonces, un niño que no sabe manejarse, ¿qué va a ocurrir? ¿A dónde se va a afectar todo eso? Se va a afectar al Sukkot y se va a quedar en el Sukkot. Un niño que se queda en el Sukkot, le toca manejarse como, ¿con qué decíamos? Con, ¿con qué decíamos? Con la inutilidad, exactamente. Entonces, ¿en dónde se quedó usted? ¿En dónde nos quedamos nosotros? Entre lo útil y lo inútil. Entonces, por eso, todos los jóvenes tienen problemas entre ser útiles y ser inútiles. Entonces, todos los jóvenes tienen que manejarse entre el cansancio y lo cargado por su edad, pero también el cansancio y lo cargado de su naturaleza. Y eso les dura, y eso dura, ¿sabe cuál? Eso dura hasta los, eso dura hasta los, ¿hasta cuánto dura mía? Hasta los Eso, 75, no, 80. hasta los 40, eso dura a los Ah, 40, hasta los 30, a los 40. A los 30 ya hay un cambio, comienza el cambio a los 30. Pero bueno, entonces a partir de los 40 ya tiene que manejarse ¿con qué? Ya tiene que manejarse con su trayectoria mental. Pero bueno, hasta ahí alguna pregunta. Entonces, por eso, para los niños del Sukkot es súper importante. ¿Ya? Pero los papás ya tendrían que manejar el Sukkot y el 12. Entonces, pero si tienen ese problemas, no saben lo que es dosel, entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Durante toda la vida tiene que hacerle diferenciar estas cosas. Pero ahí tenemos, pero tenemos el tercer problema de la trayectoria. El otro problema de la trayectoria, está muy difícil, está muy pesado. Está claro, sí está claro. Entonces, Sí, Marquito. sí, entonces nos falta uno, porque viene Siquem, ¿ya? ¿Y qué es Siquem? Entonces, volvamos a Abraham. Volvamos a Abraham. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Abraham? Dice, Jehová le dijo, vete, camina a tu tierra y tus parentelas y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Ya? Entonces, Abraham se fue tal como el Señor había dicho y se fue con Lot. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde tenía que salir Abraham? De su parentela tenía que salir. de lo inútil de su parentela. ¿Ya? Entonces, todo a los 75 años, ¿cómo estaba su imaginación? ¿Cómo estaba su imaginación? Altísima, ¿ya? Entonces, hasta los 12 años, ¿cómo está la imaginación de un niño? ¿Cómo está? A los 12 años como que empieza a cambiar, ¿no? Exacto. Entonces, hasta antes de los 12 años, la imaginación de un niño, ahí lo vamos a entender, la imaginación de un niño es baja, ¿sí? Mientras más pequeño es baja, porque él tiene la concepción fuerte del dosel. Entonces, los papás, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darle esas dos concepciones fuertes para que a los 12 años, ¿qué sea lo fuerte? La imaginación
o ya el dosel? Pero a los 75 años, ¿de qué porte está el dosel? ¿Y qué tan grande está la imaginación? Entonces, hasta los 12 años van a la par, natural, de forma natural tendría que ir a la par el Sukkot y el dosel. Desde los 0 hasta los 12 años, un niño a la par van. Entonces, el único que puede ayudarles a eso es alguien, es Dios, y Dios les ayuda a eso. Pero vienen los papás, y los papás, ¿qué hacen? ¿Alimentan el dosel o el dosel se va disminuyendo? Un papá natural, digo, un papá, un Moisés, digamos, un Moisés, porque un Moisés es un nacido de forma natural. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí ve? Aumenta la imaginación y el dosel le queda más pequeño. Así que a los 75 años, ¿cómo estaba la imaginación de Abraham? Estaba alta. ¿Y cómo estaba el dosel? Estaba. Entonces, viene Dios y ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Viene Dios y le dice, ¿qué le dice Dios? Tienes que, alguien, alguien puede Salir de decir, la integridad. Dios le dice, y tienes que volver a la mentalidad del dosel. ¿Sí o no? Aquí está. ¿Sí? ¿Le dice o no le dice? Entonces, para ir a la mentalidad del dosel, le dice, a ver, yo estoy hablando, ¿le dice o no le dice que tiene que tener una mentalidad de dosel? ¿No le dice? ¿Qué le dice? Vamos. Vámonos al 15, sí, vámonos al 15, porque esto está pasito a pasito. Génesis 15:7, ¿qué le dice? Le dice, yo soy, le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. ¿Ya? Entonces, Abraham, ¿qué le dice? 15:2. Abraham, ¿qué le dice? 15:2. ¿Qué le dice Abraham? Le dice, De, Abraham dijo, oh Jehová Dios, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Qué le dice Abraham a los 75 años? ¿Qué le dice? No tengo ¿Qué le? fruto. Ah, no No tengo tengo fruto. fruto. ¿Ya? ¿Qué le No he dice? sido. Mía, ¿qué le dice? como que está en la mentalidad de Sukkot por ahí. Exacto. Lo que le está diciendo a Dios, Dios le dice, yo soy el que te saqué, ¿no es cierto? Y te voy a dar esta tierra. Pero él dice, mire, mi mentalidad no es la tierra. Mi mentalidad ya no es Sukkot. Mi mentalidad ya quiere ser, ya empieza a querer ser dosel. Y 15:6. Y Abraham creyó al Señor y él le reconoció por justicia. ¿Cuál fue la justicia? ¿Cuál fue la justicia? Que ya hay un cambio de mentalidad.
Entonces, ¿para qué quiere usted la tierra? Mire, Génesis 15:1. Ahora sí vamos a ver la mentalidad, porque Dios vamos la mentalidad de Dios. Dice, mire la de mentalidad de Dios. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? ¿Cuál es la mentalidad de Dios? ¿Ah? Es su Recompensar en codo. grande. Ah, por eso, es su codo es dosel. Dosel. Es dosel. Pues, exacto, la mentalidad de Dios es dosel. Pero si usted no tiene esta mentalidad de Dios, ¿qué va a decir? ¿Cómo? Si Dios le dice no temas, ¿usted qué dice? ¿Qué dice la mentalidad de Sukkot? Bueno, ¿qué dice? Si Dios le dice, yo soy tu escudo, ¿usted qué piensa? ¿Qué dice la mentalidad la mentalidad de imaginación, la mentalidad de Sukkot? ¿Qué dice? Yo soy tu escudo. Claro, hagamos guerra. Viene un montón de imaginaciones. La mentalidad de Sukkot, ¿qué dice? Tu recompensa será muy grande. ¿Qué dice la mentalidad de Sukkot? Dígale a un niño, pues tu recompensa será muy grande. Dígale a un niño, te voy a dar un escudo. Y dígale a un niño, no temas. ¿El niño qué hace? No temas. Entonces el niño, ¿qué dice? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú de niña si fueras una niña? Y te dijeran, no temas, una niña obviamente común y corriente. No temas, ¿qué dirías? No temo. Pero, ¿qué te van a dar para que no temas? ¿Quién vas a ser tú para que no temas? A ver. Vas a, vas a ser la princesa, vas a ser la reina. Ahora, a mí, yo me identifico con Emanuel y me acuerdo. Si me dicen a mí no temas, entonces dicen, yo voy a ser el líder, yo voy a ser el fuerte, yo voy a ser el superhéroe. Hugo, ¿qué decía usted de niño si le decían no temas? ¿Qué característica le hubiese gustado para saber que usted no iba a temer? Una característica, eh, no sé, ¿no? Ser superhéroe, Ser algo así, ¿no? superhéroe, ¿verdad? Yo también soy superhéroe. Sí. Daniel, tal vez otra característica. Plinio, tal vez otra característica. ¿Qué quería hacer de niño? ¿Qué quería hacer de niño para vencer a los temores, para vencer todos los problemas? ¿Qué quería hacer de niño, Daniel? El más fuerte. El más fuerte. ¿Qué quería hacer Plinio de niño? Ya está bien. ¿Ah? grande. El más grande, exactamente. Ahora sí, Mía, ¿qué quería hacer de niña para vencer los... Crecer. ¿Ah? O sea, quería ser grande, porque ahí Quería pensaba que ser sí. grande, exactamente, quería ser grande. Lina, ¿qué quería? Quería tener el poder del que tienen los grandes. Quería tener el poder de los grandes, exactamente. Entonces, ¿y los grandes qué le daban? ¿Y por qué quería tener el poder de los grandes? ¿Por qué? ¿Los grandes qué tenían? Porque ellos podían hacer cosas que podían, pues a nosotros no nos permitían. O sea, siempre nos tenían bajo nivel. Entonces, esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que lleva la trayectoria. Entonces, usted tiene que pasar de la mentalidad de Sukkot, ¿no es cierto? ¿Y a qué mentalidad tiene que llegar? A la mentalidad, a la mentalidad de Siquem. El, ¿Ah? yo pensaba que la de Dosel, con Dosel. Ya. Perfecto. A la mentalidad de Dosel.
Pero para llegar a la mentalidad de Dosel, tiene que pasar por bueno, pongámosle el nombre, ¿no? De Sukkot. Tiene que pasar por la mentalidad de Siquem. ¿Ya? Ahora, ¿qué es Siquem? Vámonos a... Vámonos. Vámonos al libro de Éxodo. Éxodo. Bueno, vamos con Abraham. Estábamos yendo con Abraham, ¿no es cierto? Dice, la mentalidad. Entonces, ¿qué mentalidad tenía usted con respecto? Entonces, ahí Abraham ya tiene una mentalidad diferente. Porque, no temas, ¿no es cierto? Dice, otra, yo soy un escudo para ti. En su imaginación, ¿qué es un escudo para usted, para, para esa niñez? Yo soy un escudo. ¿Quién era el escudo de su casa? ¿Quién era el escudo de su casa? Pues mi padre, ¿no? Su padre. Entonces, su padre tenía que ser el más grande y su padre tenía que ser el más fuerte. Y por eso usted quería ser el más grande y el más fuerte. ¿Quién era el escudo de su casa? Carmita, ¿quién era el escudo en su casa? Mis hermanos. Sus hermanos. Muy bien. Katia, ¿quién era el escudo en su casa? Daniel, ¿quién era el escudo en tu casa? Mi mamá, Exactamente. Plinio, ¿quién era el escudo en su casa? Marquito, Alexandra, ¿quién cuando era el dices, escudo? Lina, ¿quién era el escudo en su casa? Alexandra, dígame. Alexandra, Mi abuelita, Sí, buenas ah, tardes con todos. En mi casa era mi mamá. su mamá era el escudo. Lina, ¿quién era el escudo? mi abuelita, Su abuelita. Chévere. Erika, ¿quién era el escudo en su casa? Plinio dice que es la abuelita, que ha sido la abuelita. La abuelita era el escudo en su casa. Ya llegó la energía eléctrica. Muchas gracias. Así que la mentalidad de Sukkot. Marquito, en mi casa, perdón que recién estoy saliendo del trabajo. Em, yo creo que nadie, Marquito. Claro. Entonces, ya tenemos, mire, no hay escudo, hay temores y la recompensa. ¿Cuál era la recompensa más grande en la casa? ¿Cuál era la recompensa más grande? Tenaz, ¿no? Entonces, por eso la mentalidad tradicional gira en torno a no temas, pero los temores, ¿de dónde se surgían? En la casa mismo. Porque ¿quién les enseñaba a temer a los hijos? ¿Y con qué les hacían temer a los hijos? Entonces, lo que menos había ahí, lo que más había ahí era temores, porque no había un acercamiento. Uno. Segundo, escudo. Entonces, en la casa, o bien había un escudo que era una persona, o bien, como dice Erika, no había escudo, no había escudo.
Y lo tercero, la recompensa. Todo giraba en torno a la recompensa. Entonces, y la recompensa, claro, la recompensa para un niño. ¿Cuál es la mejor recompensa para un niño? La mejor recompensa para un niño era un juguete, ¿verdad? Entonces, todo esto es la mentalidad de Sukkot y versus a la mentalidad de Dosel. Por eso, la mentalidad de Dosel, le dice, no temas, porque yo soy el que doy acercamiento, porque en mi casa lo que debe haber es acercamiento, porque quienes tienen que promover, quienes promueven el acercamiento son los niños, quien promueve el acercamiento es la mentalidad de novio y de novia, quienes promueven el acercamiento es la verdadera humildad, quienes promueven el acercamiento es los que pueden caminar, quienes promueven el acercamiento son los que no son duros de corazón, quienes promueven el acercamiento son los que tienen una mente diferente. Y la mente diferente es la mente de acercamiento. ¿Por qué? Porque esa ha sacado la mente imaginativa. ¿Sí o no? Entonces lo que Dios le está diciendo es, no temas, porque yo estoy pensando en ti para que tú pienses y tengas una mente elevada y tengas una conversación elevada. Y aquí vamos a ver nuestra conversación cómo está. Así que, y por último, la recompensa será muy grande. Entonces, el momento que dice la recompensa, para la imaginación, para usted, ¿cuál es la mejor recompensa? Para la mente imaginativa de Alexandra, ¿cuál es la mejor recompensa? ¿Cuál es la mejor recompensa para Lina, para Hugo? ¿Cuál es la mejor recompensa? Bueno, En mente de Sukkot ha de ser algo que La tenga que del ver con Dosel. dinero, tierras y eso, ¿no? exacto. Pero la mejor recompensa para los hijos de la casa del Dabar, ¿cuál es? Fruto, ¿Perdón? el fruto. El fruto. Sí, Exacto. el fruto. Exacto, porque el fruto mueve recompensa. Entonces, mire lo que me dice. Y por eso, mire la mentalidad de Abraham cómo cambió. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es la mejor recompensa para Abraham? 15:2. Y Abraham dijo, Señor, ¿qué me darás puesto que yo soy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? ¿Cuál es la mejor recompensa para Abraham? Ahí sí está como el hijo. Un Por eso, siervo, Claro, ya por comienza eso, a hablar. exacto. Ujú. el hijo de un siervo. A ver. ¿Quién dijo? No, yo Dina. le digo, ahí dice el hijo de Eliezer, el mayordomo, o sea, hijo de un siervo. Léala, por favor, léalo. Dice, respondió Abraham al Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que así ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer Damaseno. ¿Ya? El heredero de Entonces, Miguel. Entonces, ¿cuál era la mentalidad? ¿Cuál era la mentalidad de Dios? ¿Y cuál era la mentalidad de Abraham? La mentalidad de Abraham, darle fruto. perdón, La de Dios darle fruto, el fruto ¿qué? verdadero. La, mental, Y la mentalidad de él, hasta ese momento fue de recompensa. Pero está diciendo, toda mi recompensa, todo no me sirve porque tengo esas dos mentalidades. ¿Y Dios qué le dice? Vas a tener que lidiar con esas dos mentalidades. Pero mi mentalidad, ¿cuál es? Mi mentalidad antes fue de fruto, después es de fruto y en ese momento es de fruto. Y eternamente, ¿de qué va a ser la mentalidad de Dios? De el fruto. Y fruto si es de fruto, ¿en dónde se da el fruto? La mentalidad de Dios es de qué? Es de fe, es de dosel. Entonces, Dosel, diga, de dosel, mentalidad de dosel. claro. Entonces, en el 15:4, la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este. Es decir, tu recompensa no sirve para nada, sino que la recompensa vino o ha movido la recompensa por el fruto, por la mentalidad.
sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será el heredero. ¿Ya? Pero para hacer eso, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que enseñarle a qué? A caminar. Entonces, caminar hacia adentro, perdón, caminar hacia afuera y caminar también hacia adentro. Así que, ¿qué tiene que caminar? ¿Qué tuvo que caminar él? Marquito, pero y Tu tierra. Diga. entonces, por qué Abraham le aceptó a Sarai tener a la esclava primero? Nuevamente, por imaginación. Pero ahora sí, entonces vamos, como decíamos, vamos a Génesis 11. Génesis 11, se necesita esto, caminar. Primero vamos a Génesis 12. Vamos a Génesis 12, ¿no es cierto? Vamos a Génesis 12. Le voy a dar la contestación. Está caminando su mente. Para Sí, caminar Marquito. su mente, necesita caminar su trayectoria, la trayectoria de su mente. Vamos a Génesis 12. Génesis 12:6. Erika, ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó la mentalidad de Abraham? Dice, atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Ya. Para llegar a Siquem, ¿por dónde tiene que pasar? Por Sucot, ¿Cómo sabe? porque primero se pasa por Sucot. Ahora, mire lo que pasa. Mire lo que pasa en la mente. Vámonos a... Esto es súper... Ay, qué cosas. ¿Verdad que ya pasamos por Sukkot? Es decir, Sukkot no es una festividad. Sukkot es algo súper útil. Porque el Sukkot es algo inútil. Si al Sukkot le hago inútil. Y lo peor del Sukkot es esto. Génesis 33:18. Génesis 33:18. Dice, y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. ¿De acuerdo? Para llegar a Siquem, es decir, llegó a la tierra de Abraham, a donde llegó Abraham. Pero para llegar a Siquem, tuvo que atravesar por Sucot. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Siquem? Eso fue lo que le violaron a Dina, Ah, eh, las imaginaciones. entonces pregunta exactamente. Le bajaron el Sucot, le inhabilitaron, le inutilizaron el Sucot. Escuche, se comieron la niñez, se comieron la juventud y no hubo la transformación de la mente que sí hubo con Abraham. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Porque entonces, la mentalidad de Abraham, ¿qué pasó con la mentalidad de Abraham a los 75 años? O mejor dicho, ¿qué pasa con la mentalidad de Sukkot? Si la mentalidad de Sukkot le devuelve al Sukkot y no le hace levantarse así que al dosel, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte el dosel? ¿En qué se convirtió el dosel? El dosel y el Siquem se convirtió en un lugar de violación.
Ahora, ¿qué es la violación? ¿Qué es la violación? La violación es lo contrario del acercamiento. Ah, ahí nos entendemos. ¿Qué se necesita para acercarse? Se necesita caminar. ¿Qué se necesita para violar? Se necesita arrastrarse. Entonces, me expliqué. ¿Tiene sentido? Es decir, nosotros hemos tenido la fiesta de Sukkot Osel. De la fiesta de Sukkot Osel, ¿sí? Dios nos enseñó a arar para que aprendamos a caminar. Porque si no aprendemos a caminar, nuestro caminar se va a convertir ¿en qué? En un arrastramiento. Y si nos arrastramos, ¿en qué se va a convertir? En Si no violaciones. ¿ah? En violaciones. No. El caminar se convierte en acercamiento. Y si no existe el acercamiento, ¿en qué se va a convertir? ¿El acercamiento en qué se va a convertir? Se va a convertir en violación. ¿Y qué es la violación? La desnudez. La violación es lo contrario del acercamiento. Es decir, la violación no solo es la agresión con un abuso sexual. La violación es darle la espalda a todo el acercamiento que tiene, darle la espalda a toda la protección, darle la espalda a todo este levantar, darle la espalda a todo el fruto, darle la espalda a toda esa recompensa y es violar y comerme la valiosa semilla. ¿Me explico? Lo demás es carpintería, lo demás ya es imaginación. Entonces, ¿qué pasó con Dina? ¿Qué pasó con Dina? Toda la imaginación del Sukkot se convirtió en su peor pesadilla. Y la peor pesadilla, sí, se convirtió en la peor pesadilla para todos, para Jacob y para todos. Porque en lugar de acercarse y en lugar de caminar, comenzaron a ¿qué? Arrastrarse. ¿A qué? Ah, yo dije arrastrarse. A violar, arrastrarse. Por favor. Entonces, no, eso es nuestra imaginación. Lo que comenzaron es a darse las vueltas en el Sukkot. Y su mente, que se dio las vueltas en el Sukkot, pierde la capacidad de caminar en el Sukkot y en el dosel. ¿Ya? Y todo lo demás, y producto de esa imaginación, todo lo demás comienza a caer como dominó. Y lo peor o lo mejor puede ser la violación. Pero lo peor o lo mejor es que se afecte al fruto y a la semilla y eso afecte a su pensamiento y a su imaginación. Entonces, ¿le estoy diciendo que le van a violar? No, lo que le estoy diciendo es que nuevamente va a tener una mentalidad de temores, nuevamente va a tener una mentalidad de cómo escudarse, nuevamente va a tener una mentalidad de cómo conseguir recompensas, pero no va a llegar hasta ahí. Y entonces todo el camino y todo el caminar, si se sigue caminando en su Sukkot, en círculos viciosos, y su mentalidad va en círculos viciosos, todo su trabajo, ¿en qué se va a convertir? ¿Qué va a ser su trabajo y su arado y su pastorado? ¿Qué tipo de trabajo de pastorado y de mente va a tener? Inútil. Todo va a ser un esfuerzo y un trabajo inútil. Y el trabajo y el esfuerzo inútil cansan, el trabajo y el esfuerzo inútil echan pesos, caras, ¿sí o no? Sí, Marquito. Entonces, ¿y qué va a ocurrir dentro de la casa? Simplemente no va a haber un cambio de mentalidad. Y el momento que no hay un cambio de mentalidad, ¿qué va a pasar? Sus 75 años, ¿a dónde le van a remontar a los 75 años? ¿Se da cuenta?
Ah, ahora sí, contesto la A la pregunta. juventud. Por supuesto, a una juventud y a una niñez que nuevamente quieren nuevamente levantarse como superhéroes y nuevamente quieren trabajar como burros de carga para conseguir y vivir por recompensas. Pero la recompensa, ¿qué le va a decir? Toda la recompensa le va a decir, sí, hiciste lo que tenías que hacer. Sí, anda, haz lo que debes de hacer. Y por tanto hiciste lo que debías de hacer, pero sigue siendo cuando hiciste lo que debías de hacer. ¿Cómo te llamas? Dígalo, Erika. Hijo útil. Cuando haces lo que debías de hacer, ¿cómo te llamas? Siervo inútil, hiciste lo que debías hacer. Es decir, todo lo inútil, hiciste lo inútil y sigues siendo un inútil, porque sigues con esa misma mentalidad, porque no, teniendo pies y teniendo corazón, sigues por dentro caminando ese mismo camino y por fuera sigues volando, pero sigues caminando y te puedes ir a cualquier parte y puedes tener todos los recursos, pero sigues haciendo cosas inútiles. Lo mismo que Abraham, sigue siendo el más rico Abraham, sigues teniendo la mayor cantidad de descendencia, tienes recursos como las estrellas de los cielos, de hijos como las estrellas de los cielos, y para tener hijos como las estrellas de los cielos necesitas un montón de escudos, de recursos y todo eso, pero ese trabajo como es, ese Abraham ¿qué es? Ese Inútil. Abraham es Inútil. 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 siervo inútil, porque sí, sí, y el servicio inútil le hace levantar un trabajo inútil y le hace levantarse, trabajar y todo eso, y le hace hacer las cosas, pero todas esas cosas las hace por inutilidad. A ver, ¿sí o no? ¿Inutilidad o inutilidad? ¿Sí o no? ¿Quién se va a llevar quién se va a llevar todo ese trabajo, Erika? Un arrastrado. ¡Un Una inútil! arrastrada. Un ¡El arrastrado. inútil! El inútil de mi heredero se va a llevar eso. Se va a llevar eso el inútil, la inútil de mi esposa. Se va a llevar eso el inútil de mi marido. Se van a llevar eso los inútiles de mis hijos. ¿Sí o no? ¿Quién Sí, se va a Martín. llevar? ¿Quién se va a llevar eso? Pero ese lleva peso, ¿no? Esos pesos. Espere. El inútil es el más pesado de la casa. La abuelita inútil. ¿A quién le va a dejar la herencia? ¿A quién le dejó la herencia? Al más ¿Ah? inútil. ¿A quién le dejó? Al No, más inútil. le digo eso, Al más espera, inútil. le voy a decir, mejor le voy a decir mi abuelita. Mi abuelita le dejó a mi tío. Y mi tío era el último de sus hijos. Pero ese era el que tenía 7 oficios y 50 necesidades. Porque siempre andaba buscando como trompo, yo qué sé, inventándose un montón de cosas, queriéndose un montón de cosas, pero nunca lograba nada. Y ese se llevó todo. Y a los demás hijos, ¿qué cree que les dio la de la abuelita? ¿Qué cree que les da? ¿Qué les dio? Servidumbre. No, les dio el trabajo de que Claro, sigan que siendo trabajen como siervos. exacto, de que trabajen y hagan lo que tienen que hacer, pero ni siquiera les alcance las herencias para ellos, porque todo eso se traga el inútil, del ultimito. ¿Sí o No, no? porque a veces el ultimito no es el inútil. Exacto, perfecto, Erika, pero sí, yo le digo por mi abuela, pero perfecto, pero sí o no, ¿quién se lleva todo, Erika? El inútil. El inútil. ¿Quién se lleva todo, Carmita? Y eso es para que siga siendo inútil, pastor. Claro, pues, eso,
Eso es para que se haga siendo inútil y todos los demás enojadísimos porque pensaban inútilmente. Y eso no le hace caminar, o sea, le detiene. Eso es peor. Porque, exacto, Eso, exacto. eso es diabólico. Eso, escuche, eso es Sukkot. Eso es Sukkot y violación. Eso es Dina. ¿Verdad, Lina? Siquem. Porque Sí. Lina, porque Dina, en lugar de salir a caminar, Lina, ¿a quién fue? ¿A dónde fue? A los inútiles violadores. Ah, entonces, Dina, ¿qué mentalidad tenía? Inútil acostada. Inútil. Sí. Dina tenía una mentalidad inútil. Dina, ¿cuántos años tenía? 20. Ahora, Dina, ¿cuán alegre era? Ahora, Dina, toda la unción de su juventud, ¿en qué se convirtió? Toda la alegría de su juventud, ¿en qué se convirtió? En burla, Burla y desolación. en burla y desolación. Y cuando alguien ve eso, y cuando ve una mujer alegre, un violador, Claro. Pues sí. entonces toda la unción de alegría, ¿para qué sirve? Para ungir lo que yo estoy caminando. Porque lo que yo estoy ungiendo es una semilla que estoy llevando. Y esa semilla no es inútil. Amén. Amén. Porque ahora sí. Ahora sí, por eso dígame. En la juventud, la semilla inútil prevaleció, la semilla útil prevaleció. ¿Me La explico? inútil. Sí. ¿Por qué? Porque una mujer, ¿en qué terminó? Pregunta, una mujer Llevando una semilla inútil. recibiendo una semilla inútil. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo esa mujer que recibió esa semilla inútil? ¿Qué dijo? Necesito prosperar. Dijo, tráteme como una prostituida o tráteme como alguien fácilmente, en lugar de acercarse a mí, abuse de mí. Claro, le viole. Ah, sí. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, Dios a Abraham, ¿por dónde le hizo caminar? ¿Por dónde primerito? Génesis 12. Por su parentela. ¿En dónde estaba su parentela? En Sucot. Pero él caminó y le hizo caminar ¿hasta dónde? Así que Así que, porque en Siquem, ¿quién estaba? los violadores. No. Escuche. No. En Siquem, el que camina por Sucot, ¿sí? El que tiene una mentalidad de dosel, camina y llega. Así que es el que sabe arar. Entonces, por eso, en Siquem, ¿qué tenía que hacer? ¿Quién tenía que salir en Siquem? Pregunta, ¿quién tenía que salir? Tenía que salir Jacob. ¿Cómo tenía que salir Jacob? Y tenían que salir los hijos de Jacob. ¿Y qué tenían que hacer en Siquem? Tenían que arar. ¿Y qué tenían que arar? Tenían que arar los cielos, tenían que arar la tierra. Y tenían que ararse ellos mismos. Porque ¿con qué mentalidad fueron ellos? ¿Ya?
Pero si iban con la mentalidad correcta, escuche, estaban en la tierra prometida y la tierra prometida se llamaba Siquem, porque en la tierra prometida el que araba Siquem todos los años, ¿quién era? Era Dios, esperando que vengan quienes, unos aradores inútiles de un trabajo inútil, que después se convertía en carga y que después se convertía en violación, o que vengan unos hijos para que abran los cielos, abran la tierra y lleven una semilla que prevalezca, lleven un arado correcto. Entonces, Hijos útiles. entonces, entonces, exactamente, si un inútil ara lo útil, ¿qué sucede? Inutiliza la tierra. Se inutiliza él mismo, ¿sí? Y la tierra, Se echa a perder. Se echa a perder. exacto. Pero ¿cuál si tierra se echa a perder? Él mismo, pues. Ahí es sangre derramada, Marquito. ¿Perdón? Sangre derramada. Exacto. Entonces ahí se convierte en una sangre que tiene que ser derramada, una sangre de sacrificio. Perfecto, ya vamos empatando. No está tan fácil, pero entonces ahora sí, ¿cuál es la idea? Después del arado, ¿sí? Después del arado, lo que nosotros estamos haciendo es, este mes es el mes del acercamiento. Ahora, ¿el acercamiento a qué? El acercamiento a la verdadera paternidad, a la enseñanza y a una mentalidad diferente que lleve la semilla. ¿Ya? Y que esa semilla que está llevando, ¿sí? Le dé la utilidad a su vida y a su cuerpo para mirar toda la inutilidad de semillas de generaciones que usted está cargando. Y esa utilidad nos permita caminar por nuestro interior, por nuestra mentalidad, por nuestra tierra, pero también ahora ya no es tiempo de arado, ahora es tiempo de hacerle caminar a esa semilla. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Entonces, el día viernes, ahorita estamos abriendo el panorama. Vamos entonces con Génesis 12. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, el cananeo que estaba entonces en la tierra de Siquem, en la tierra. ¿Hasta dónde se acercó? Se acercó hasta More. ¿Qué es More? ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es la tierra de More? La tierra de la paternidad y de la enseñanza para la paternidad. Es decir, ¿qué se necesita? La semilla, ¿qué necesita? ¿Qué necesita la semilla? La semilla necesita acercamiento. ¿Qué más necesita la semilla antes de ser sembrada? Acercamiento. ¿Qué más necesita la semilla? Caminar. La semilla, Caminar. caminar al acercamiento y caminar a una verdadera paternidad. Entonces, ¿qué necesita la semilla? Mirar la semilla de sus papás y de sus abuelitos. Y si tiene chance de caminar para ellos y tener un acercamiento con ellos, usted pueda enseñarles a caminar y usted camine con ellos. Porque de lo contrario, la carga familiar, la carga de los padres, ¿sí? La carga inútil de ellos, ¿en qué se va a convertir en esta temporada? Se va a convertir en carga. Los papás se van a convertir carga, la carga inútil, el trabajo inútil de sus papás va a querer afectar a su semilla. Es decir, ¿a dónde le van a afectar? Le van a afectar a su mente. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Tiene que separar esas dos cargas y volver a la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios, ¿qué le está diciendo?
camina, lleva la semilla que vamos a sembrar. Libérale de esa sangre, libérale de esa tierra vieja, libérale de tus 75 años, libérale de tu juventud, libérale, sigue llevando. Y si tienes que llorar, llora, pero por favor, no dejes que esa semilla inútil de tus papás afecte tus pensamientos. Llora todo lo que quieras, pero llora porque llevaste esa semilla, pero alégrate y sigue llevando unción, porque tú estás llevando la semilla de la alegría que unge y que está dándoles vida a esas semillas. Ahora entiende Katia por qué está pasando eso. Ahora entiendes, Daniel, por qué estás pasando ese proceso. Ahora entiende, Hugo, por qué está pasando ese proceso. Uy, ya me he pasado. Sí, Marquito. Sí, Amén. porque esa es la que tiene que llorarse. Pero no tiene que perderse de la del espíritu, porque esa nos está enseñando todo el abuso, toda la violación, todo el alejamiento que nos metieron en la mente, que nos metieron en el cuerpo y hasta que nos metieron en nuestro corazón por toda esa imaginación. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene sentido? Bueno, el viernes lo hacemos práctico. Por favor, traiga sus preguntas y por favor lea a Abraham. Eso, y si quiere lea a Dina para que vea por qué Dios les desprotegió, pues. No, pero bueno, lea a Abraham y como falta la pregunta para que lea a Sara, qué influencia tuvo en Abraham, que me parece súper importante porque esa es la que tenemos que caminar. Y con esto, ya me he pasado unos minutitos, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por esa mente, porque la mente de Cristo Jesús es una mente de fruto. Y qué mejor, y el fruto pertenece a una tierra, y esa tierra pertenece en el nombre de Cristo Jesús a una espada, a un espíritu, y esa espada y ese espíritu pertenece a un rodamiento, y ese rodamiento pertenece a unas puertas, y esas puertas pertenecen a una edificación que nunca deja entrar ni al ladrón, ni al que vino a matar, a robar, ni a destruir, ni deja que el trabajo sea en vano, ni deja que el trabajo en vano supla a nuestro verdadero trabajo, que es en el nombre de Cristo Jesús, llevar nuestra semilla, la verdadera, la de nuestro Padre Celestial, que nos hace ser sus hijos. En el nombre de CristoJesús. Amén. Amén. Amén, Marquito. Amén. Gracias, Marquito. Un abrazo a Bendiciones. todos. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por todo. Bendiciones a todos. Bendiciones.